¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, Vamos a ver el tema de fisiología materna. El objetivo es de que conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que se den en la gestación. Que todos estos cambios que se dan debes adaptarlo a la práctica clínica. O sea, todos estos cambios que experimenta la gestante debes tenerlo en tu mente, un proceso mental, para que llegado el momento tomes las decisiones, apliques todos estos cambios anatómicos y fisiológicos en la toma de decisiones en la paciente obstétrica, ¿no? Como es en caso de hemorragia, preeclampsia, sepsis, etc. Todo esto es lo que vamos a ver. ¿Alcanzará? Acá resumimos, ya está. El embarazo presenta adaptaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y, ¿por qué no?, psicológicas. A nivel del útero hay cambios. En una no embarazada pesa 70 gramos. Al final del embarazo pesa 1 kilo. Mira, 1 kilo. Pregunta de examen, ¿no? 1100 gramos, o sea, 1000 gramos, 1 kilo aproximadamente. Al final del embarazo, el volumen total del útero es 5 litros, pero puede ser 20 litros o más. El endometrio en el embarazo cambia de nombre y se llama decidua. Conforme el útero crece, el agrandamiento del útero, ¿a qué se debe? A la hipertrofia de la pared, de los miocitos, ¿no? Del músculo miometrio. Los miocitos se hipertrofian. A eso se debe el crecimiento y el agrandamiento del útero. Pregunta examen. Al final del embarazo, el espesor del miometrio, el espesor mide de 1 a 2 centímetros de grosor. Por eso el feto se palpa a través de las suaves paredes, ¿no?, del útero. Entonces va la primera pregunta del examen, ¿eh? Te estoy avisando, ¿eh? ¿Qué marcas? 1000. Ya está. Respuesta correcta. Mira acá, ¿no? Primer lugar, ¿quién aumenta de peso? El feto. 3 kilos, 3400. El útero, 900, 1 kilo, ¿no? Ahí está. Entonces, el útero, tú sabes que tiene 3 capas. El útero, 3 capas, el miometrio. Me interesa la capa media, porque esta es la capa media, donde las fibras del miocito están entrelazadas en forma de 8, ¿no? Y entre las fibras de miocitos de la capa media discurren los vasos sanguíneos, las arterias espirales. Después del parto, cuando ya nació el bebé, el útero tiene que contraerse. Entonces estas fibras se contraen y aprietan, comprimen los vasos sanguíneos. Ahí está. El útero contraído, las fibras miometriales, ¿no?, del útero. Y de esa manera aprietan las arteriolas y de esa manera el sangrado disminuye, cesa después del parto. Si no pasa esto, la hemorragia persiste en el parto. Entonces a esto se llama las ligaduras vivientes del pinar. Pregunta examen. Como dice acá, ¿no?, esta disposición crucial permite que los miocitos se contraigan después del parto y de esa manera compriman los vasos y de esa manera detienen el sangrado. Aplícalo, ¿no?, fisiología. ¿Qué más decimos del útero?
partir de las 8 semanas, el útero tiene forma de pera, piriforme. A partir de las 12 semanas, adquiere el útero una forma globular esférico. Y de las 18 semanas en adelante, forma ovoide. Pregunta examen. Recuerda que a partir de las 12 semanas, el útero deja de ser un órgano intrapélvico. Y 12 semanas o más, pasa a ser un órgano extrapélvico. Te estoy avisando. Conforme el útero va creciendo, va ascendiendo hacia arriba, gira un poquito hacia la derecha. Eso se llama dextrorotación. Y va creciendo el útero y va ejerciendo tensión sobre los ligamentos ancho y redondo. Mira, a partir del segundo trimestre, ya sabes cuándo es el segundo trimestre, ¿no? 14 semanas más o menos y empieza el segundo trimestre, ¿no? Porque al inicio del embarazo el útero se contrae de manera irregular, ¿no? Esporádica, cólicos leves, ¿no? Pero a partir del segundo trimestre ya se detectan las contracciones de Braxton Hicks. Pregunta examen. Estas contracciones del segundo trimestre pueden acompañar al tercero hasta el final del embarazo. Estas contracciones de Braxton Hicks son muy leves, impredecibles, esporádicas, muy levísimas. Normal es eso. Su intensidad de estas contracciones varía entre 5 a 25 milímetros de mercurio. Pregunta examen. Ahí está. El agrandamiento del útero se debe a la hipertrofia. Otra vez te estoy repitiendo. El útero alcanza la sínfisis del pubis a las 8 o 9 semanas. Deja de ser, el útero pasa a ser extrapélvico a partir de las 12 semanas. Y llega a nivel del ombligo a las 20 semanas, el fondo uterino. 36 semanas ya el útero reborde costal. Entonces, responde esa pregunta. Ya, mucho tiempo, respuesta. La altura uterina. 12 semanas alcanza sínfisis del pubis. ¿Verdadero o falso? Acá está el truco. ¿Dónde han dicho? ¿Qué pasa? 12 semanas sínfisis del pubis. 16 semanas, mitad entre el ombligo y el pubis. Y 20 semanas en el ombligo. Acá está, mira. Ahí está, mira. Este truco, ahí está. 12 semanas llega al borde superior de la sínfisis del pubis. 20 semanas el fondo uterino alcanza el ombligo. Y la mitad entre el ombligo y la sínfisis, a la mitad, 16 semanas. Entonces, ¿qué marcas? Apúrate, pe. Horas son correctas. Perfecto. Chaqueo. Vas a ingresar esa número al otro, te voy a esperar. Muy bien. Pregunta, ¿qué marcas ahí? 30 años. Primer embarazo. Se palpa el fondo del útero a nivel del borde superior del pubis. ¿Cuántas semanas tiene? No, se ve. Ahí está, pe. Siguiente pregunta. No, altura del fondo uterino. En general. ¿Cuánta duración? 39, 42. Muy alejado. 13, 19, 35, 35. Creo que el más se acerca es este 20, ¿no? Ese se acerca más, creo, ¿no? En general, ¿no? Siguiente pregunta. Esta pichanga esta. Así lo preguntaba el pichaqui. Pero tú no prestas atención a la clase, ¿te das cuenta? El útero deja de ser un órgano enteramente intrapélvico ¿a las cuántas semanas? A partir de las 12 semanas. Ahí está. Ahí le hemos dicho, ¿ah? Ponte mosca, ya está. Entonces, el útero tiene el cuerpo uterino, el istmo y el cuello uterino, ¿no? La unión entre el cuerpo y el cuello se llama el istmo. El istmo en el embarazo cambia de nombre y empieza a llamarse segmento inferior. Segmento uterino. Este segmento comienza a formarse a partir de las 14 semanas. Pregunta esa. Por eso, al final del embarazo, cuando hacemos cesárea, decimos cesárea segmentaria. Porque acá se hace, en el segmento se hace el corte, va a ser la cesárea, ¿no? Cesárea segmentaria. Entonces, el istmo en el embarazo cambia de nombre y se llama segmento inferior, que comienza a formarse a partir de las 14 semanas. Entonces, ¿cuál es esa respuesta? Entonces, acá, ¿cuál es la respuesta? Claro, ¿no? El segmento empieza a formarse a partir de
Eso tenías que haber marcado. Esto, me vienen las preguntas. ¿Cómo vas a fallar eso, pues? Tan fácil. El cuello uterino. Ahí está. Cuando tú colocas el espéculo, ya has visto, ¿no? Colocas el espéculo vaginal y ¿qué ves adentro? El cuello uterino. Ahí está. Estamos a través del espéculo viendo el cuello uterino. Acá el cuello uterino, el OCE, ¿no? El OCE, el orificio cervical externo, ¿no? Es redondito, ¿no? Pequeño, una abertura del OCE, ¿no? Pero acá el OCE está formando, es un OCE transversal, como una hendidura, de tal manera que lo divide en labio anterior y labio posterior. Esto ya es en multíparas, ¿no? En cambio este es antes del parto, una nulípara. Ahí está, en nulíparas, mira el OCE. Y en multíparas, cuando pones el espéculo, mira como OCE transversal, ¿no? Divide en labio anterior, labio posterior. Entonces, el cuello uterino, ¿no? Desde el primer mes del embarazo, adquiere un tono violáceo, debido a que aumenta pues su vascularidad, ¿no? Eso como se llama signo de Charles, ¿no? Ya has visto ya hace una hora. El principal componente del cuello uterino es el colágeno. El colágeno es duro, rígido, por eso hace que el cuello permanezca cerrado, rígido, firme, hasta el final del embarazo, ¿no? Y lo contiene, pues, ¿no? O sea, que sea un cuello competente, pues, ¿no? Desgraciadamente en el hospital vas a ver mucha insuficiencia ísmico con insuficiencia cervical, ¿no? Incompetencia cervical. Se abre el cuello. Mucho pasa eso. En cambio, la maduración cervical es un término que se usa al final, ¿no? Del embarazo, ya cuando empieza el trabajo de parto, tenemos quemadura del cuello, ¿no? Para que desencadene contracciones, ¿no? Al final. Entonces, la maduración cervical implica, pues, que disminuye la concentración de colágeno y más bien aumenta el contenido de agua, ¿no? Todo con el objetivo de ¿qué? De reblandecer y finalmente el cuello empiece a dilatar, ¿no? Entonces, ese proceso se llama maduración cervical. Ya saben que en la clínica usamos misoprostol, ¿no? Para madurar el cuello, ¿no? Maduración cervical. El endocervis, ¿no? Las glándulas endocervicales se vierten hacia afuera, eso se llama ectropio. Es algo fisiológico, normal, es normal eso, ¿no? El cuello produce el moco cervical, que al final del embarazo es el tapón mucoso. Entonces es el ectropio, ¿no? Epitelio endocervical que se vierte hacia afuera, rojizo, normal es eso, ectropio. Ya lees, primigesta, el cuello, mira como una primigesta, el cuello grueso, largo, y cuando empieza el trabajo de parto, el cuello empieza a borrarse y luego recién a dilatar, ¿no? A abrirse, dilatación 1 o 2 centímetros. En una múltiple, el cuello primero, ahí está, ¿no? Un poquito se dilata, y luego simultáneo, ¿no? Se dilata y se borra, y finalmente borrado y dilatado, ¿no? 3 funciones cumple el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino es, el moco pues tiene inmunoglobulinas que protegen, ¿no? Al embarazo. Mantiene la competencia, la suficiencia cervical. Ahí está el cuello, lo han hecho hace media hora. Mamas. ¿Qué cambios hay en la mama? Al inicio del embarazo hay dolor, parestesias de mamas, ¿no? Signos de presunción, ¿no? La mama en el embarazo crece, hipertrofia, ¿no? En la mama puede verse delgadas venitas, circulación venosa o red de Hagia, pregúntense. El pezón y la areola, alrededor de la areola, empieza a aumentar su pigmentación, más oscura. Y las glándulas sebáceas se hipertrofian y eso se llama glándulas de Montgomery, ¿no? Que hay en la areola. Algunas van a tener estrías en las mamas. Algunas un poquito de secreción de calostro, ¿no? Durante el embarazo, pero más es en el puerperio. En la piel, pregunta examen, el cloasma o melasma gravídico. Ahí está, mira, cloasma, ¿no? Manchas en la cara, ¿no? Como si fuese la máscara del embarazo. La línea negra, ¿no? O sea, en el abdomen, ¿no? A la mitad hay la línea negra, ¿no? Las estrías gravídicas, ahí está, ¿no? Mira, las estrías, mayoría en el abdomen, puede ser también mamas, caderas, muslos, estrías gravídicas, ¿no? En el abdomen. Diástasis de los rectos también puede ocurrir, ¿no? A la mitad. Cambios vasculares, pequeñas, ¿no? Acá, como capilares, parece a trasluz, ¿no? Telangiectasias. Puede haber eritema palmar, ¿no? Las palmas enrojecidas levemente, normal. Este término, efluvio,
efluvio telógeno es la pérdida acentuada de cabello en el puerperio. Bueno, pues no te olvides estos cambios. En la boca, las encías se tornan hiperémicas, hipertróficas, a veces con sangraditos, ¿no? Escasos. Y forma esto, pues, el épulis, ¿no? Puede haber en algunas, ¿no? En algunas. Entonces responde esa pregunta. Cambios cutáneos, excepto una es falsa. Eritema palmar, normal. Cloasma gravídico, normal. Hipertrofia serosa, o sea, Montgomery, normal. Estiras gravídicas, normal. El prurito no puede, ¿no? Si se le pica las manos, todo el cuerpo, ya estamos ante una colestasis gestacional, ¿no? Ya vas a ver en las patologías, ¿no? Eso es falso, pero. A nivel endocrino, hipertrofia de esto, o los ovarios, crece el cuerpo lúteo en las primeras 7 semanas que mantiene el embarazo, ¿no? 7 semanas. Cambios metabólicos. Esto no sé para qué, pero bueno. Cambios metabólicos. La tasa metabólica basal aumenta 20%. Entonces responde esta pregunta. Al final del embarazo, la gestante aumenta de peso. El aumento de peso se debe al feto y luego a quién más. Todos aumentan de peso, pero ¿quién sigue? En primer lugar aumenta el feto, ¿no? 3,5 kilos más o menos, ¿no? A ver, acá está, mira, en el Williams, ahí está el Williams, que no te has comprado, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Acá está el Williams. En primer lugar, mira, al final del embarazo, 40 semanas por ejemplo, ¿quién aumenta en primer lugar de peso más? El feto, 3,4 kilos, es un promedio, ¿no? El feto, 3,4 kilos, 3,400 gramos. En segundo lugar, todas las reservas maternas, ¿no? 3,300 gramos. Las reservas maternas de grasas y proteínas, 3,5 kilos, mira. En tercer lugar, ¿quién sigue? El volumen sanguíneo, o sea, la sangre, 1,450 gramos. En cuarto lugar, el líquido extravascular, 1,400, casi igual está por ahí, ¿no? Los dos. Y luego ya viene placenta, 600 gramos, líquido amniótico 800, ¿no? gramos, el útero 900, 1,000 dijimos, ¿no? Más o menos. Las mamas, 400 gramos, ahí está, pues. Entonces, eso es. Entonces, en primer lugar, aumenta el feto. Y en segundo lugar, la sangre o el líquido extravascular. Al final del embarazo, el aumento de peso durante el embarazo se aproxima al final del embarazo. Al final, 12,5 kilos aumenta en promedio al final la gestación, ¿no? Pregunta examen. Ahí está. Este cuadro no te olvides, mira, muy inventado yo. En primer lugar, ¿quién aumenta de peso? Al final del embarazo, el feto, 3,4 kilos en promedio. Segundo lugar, depósito de proteínas y grasas de la gestante. Tercer lugar, el volumen plasmático, la sangre, ¿no? Hemos dicho, 1,800. Cuarto lugar, líquidos corporales. Quinto lugar, el útero, líquido de mamas y placenta, 600 gramos. Entonces, feto, proteínas, volumen plasmático. El aumento de peso al final del embarazo, según el Williams, dice entre 11 a 15 kilos. Pues ya hemos dicho que 12,5 kilos en promedio, ¿no? Pregunta examen. Pero puede ser este intervalo también, ¿no? 11 a 15, 10 a 12, ¿no? El aumento de peso al final del embarazo en una gestante con índice de masa corporal normal. Porque si tiene una gestante con índice de masa corporal entre 25 a 29, o sea, sobrepeso, el aumento de peso que debe lograr debe ser entre 6 a 11 kilos. Y si es una gestante con índice de masa corporal mayor de 30, o sea, obesa, solo debe aumentar al final del embarazo entre 5 a 9 kilos. Pregunta el examen por eso. Ahí estamos que ver. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál era la clave? El que más se acerca, ¿cuál crees que es? El aumento final de peso, ¿no? En una gestante con índice de masa corporal normal. El aumento de peso que se recomienda es entre 11 a 15 gramos. O 12 kilos, como hemos dicho, ¿no? 12,5. Es el que más se acerca, ¿no? Ya está. Esta pregunta, que ya hace rato lo puse, ¿cuál es la respuesta? En primer lugar, el feto. En segundo lugar, proteínas y grasas. No hay eso. En tercer lugar, volumen plasmático o sanguíneo, como quieras llamar. No sé si era, ¿no? Porque placenta, mamas, útero, está más alejado acá, ¿no? 900, 600 gramos. El otro es 1 kilo, pero no más. Entonces, el aumento de peso se debe al feto y
Y en segundo lugar, proteínas. Pero como no hay las alternativas, ¿quién sigue? Volumen plasmático o sanguíneo. Bueno, entonces el metabolismo del agua, hay mayor retención de agua en la gestante retiene más agua, por eso aumenta el volumen sanguíneo, más agua retiene, debido a que disminuye la osmolalidad plasmática. Como retiene más agua, por eso hace edemas, ¿no? De miembros inferiores, edema, ¿no? Con fovea en tobillos, piernas. Metabolismo de proteínas. Al final del embarazo, el feto y placenta pesan alrededor de 4 kilos, ¿no? Claro, ¿no? 3.500 más 600, 4 kilos más o menos. Y contiene casi 500 gramos de proteínas al final del embarazo. Carbohidratos, metabolismo de carbohidratos. En un embarazo normal se caracteriza porque hay una hipoglicemia leve en ayuno. Y hay una hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. La gestante puede hacer una hiperglicemia, o sea, simular como una diabetes, pero es algo transitorio, ¿no? Después de los alimentos, postprandial, aumenta la glucosa en sangre, ¿no? Hiperglicemia. Y por lo tanto se libera más insulina, pues, ¿no? Hiperinsulinemia, ¿no? Es normal, ¿no? Todo en aras de facilitar la glucosa al feto. Más insulina, pero el glucagón más bien al revés, ¿no? Está suprimido. En el embarazo hay una resistencia a la insulina. Pregunta examen, en el embarazo hay una resistencia a la insulina, pero es transitorio, ¿no? Otra cosa ya va a pasar en la diabetes gestacional, que ya verán. Aumenta la gluconeogénesis hepática, formación de nuevas glucosas. ¿Qué pasa si la gestante está en estados de ayuno prolongado? En sangre aumentan los ácidos grasos libres, triglicéridos, colesterol. Si la gestante en un ayuno prolongado, aumentan estos, ¿no? Ácidos grasos, triglicéridos, colesterol. Y va a ser una inanición acelerada. Si el ayuno es muy prolongado, esto se altera cada vez más y va a aparecer cetonemia. Las grasas, metabolismo de grasas. El embarazo se caracteriza porque hay una hiperlipidemia materna, nada más. Pregunta examen. Aumentan todos estos lípidos, ahí está. Colesterol, malo, bueno, triglicéridos, todos aumentan, ¿no? Mira, antes del embarazo y al final del embarazo, mira cómo aumentan los valores. Por eso el embarazo es una hiperlipidemia materna ahí. Aumentan todos los valores. Muy bien, ahora sí empezamos. La clase. Fisiología materna. Entonces, hay cambios fisiológicos primarios y secundarios. Los cambios primarios son aquellos cambios que van a originar los demás cambios en todos los órganos y sistemas que vamos a ver. ¿Quiénes son estos cambios primarios? Son los cambios hormonales, ¿no? Porque en el embarazo hay un aumento de hormonas, progesterona y una serie de hormonas. Otro cambio primario es el aumento en la demanda metabólica del consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno en la gestante hasta un 40-60%. Pregunta examen. Otro cambio primario es el crecimiento uterino. El útero crece, pues, ¿no? Factor mecánico. Y este cambio es el más importante. En el embarazo, desde el inicio del embarazo, hay la presencia de una circulación placentaria de baja resistencia, ¿no? La circulación útero-placentaria es de baja resistencia. Eso es lo normal en el embarazo, que la circulación sea de baja resistencia. Entonces, todos estos cambios primarios se dan, pues, con dos objetivos, ¿no? Con dos objetivos se dan, ¿no? Estos cambios primarios, ¿no? Suplir las demandas metabólicas. ¿Todo para qué? Para dos cosas, ¿no? Uno, para suplir las demandas metabólicas del feto, pues, ¿no? Que está creciendo. Y dos, porque la gestante se está preparando para el parto. Hace todos estos serie de cambios porque más adelante tiene que prepararse para el parto. Para suplir las demandas metabólicas del feto, uno, y dos, prepararse para el parto. Que vamos a ver. Entonces, cuando empieza el embarazo, ¿no? El blastocisto se implanta en el endometrio y las vellosidades codiales empiezan a invadir, ¿no? Y acá están las arterias espirales y las vellosidades codiales, ¿no? Vellosidades, ¿no? Que infiltran, invaden y destruyen el músculo liso de las arterias espirales. ¿Y eso qué causa? Que las arterias espirales se dilaten
o sea, una vasodilatación. Eso es lo normal en el embarazo, que hay una vasodilatación, ¿no? Que el calibre del vaso sanguíneo aumente. ¿Para qué? Para que pase más flujo sanguíneo, ¿no? De la madre hacia el feto. Entonces es un estado vasodilatado, ¿no? La gestante es un estado vasodilatado. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo hacia el feto, pues es quien lo requiere. Es un estado de hiperflujo, pero aumenta el flujo sanguíneo. Recuerda que al aumentar el calibre, el diámetro, entonces disminuye la resistencia vascular. Entonces, aumenta el vaso sanguíneo su calibre y de esa manera disminuye la resistencia vascular. ¿No? ¿Para qué? Para que pase más flujo hacia el feto. Entonces, se vasodilata, de esa manera disminuye la resistencia vascular. ¿Para qué? Para que aún pase más flujo sanguíneo hacia el feto, ¿no? Hiperflujo. Las arterias espirales se vasodilatan, pierden su contractibilidad, ¿no? Porque se destruyó la capa de músculo liso. Esta vasodilatación permite que disminuya la resistencia vascular. ¿Para qué? Para que pase más flujo sanguíneo útero-placentario, ¿no? Y eso aumenta. ¿No? Eso es lo normal, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la preeclampsia? Todo lo contrario, ¿no? Mira, en un embarazo normal aumenta el vaso, se dilata el vaso, ¿no? Y de esa manera disminuye la resistencia vascular. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo. Es lo normal, ¿no? Entonces hay una circulación útero-placentaria de baja resistencia para que haya alto flujo, ¿no? De la madre hacia el feto. En cambio, en la preeclampsia, ¿qué va a pasar? No va a haber vasodilatación, va a haber una vasoconstricción. Una vasoconstricción, se contrae. Y es una vasoconstricción sistémica en todos los endotelios. Disminuye el calibre, una vasoconstricción generalizada. Y como se contrae, comprime más el vaso, entonces aumenta la resistencia y por lo tanto menos flujo sanguíneo útero-placentario. Y se afecta el feto. Eso va a suceder en la fisiopatología de la preeclampsia. No te olvides cuando hagas preeclampsia. No te vas a olvidar mañana. Los cambios secundarios son aquellos cambios que se dan en cada órgano y sistema. Empezamos. Los cambios cardiovasculares. A nivel cardiovascular, claro, el corazón, hay una hipertrofia del corazón, ¿no? Excéntrica. ¿No? El primer ruido cardíaco se acentúa, ¿no? Más intenso. Hay un murmullo de eyección sistólica. Puede haber un tercer y cuarto ruido que pueden ser normales, ¿no? Pueden ser normales, porque tú ya sabes que estos son patológicos, pero en el embarazo pueden ser normales. Dependiendo, pero si la gestante tiene taquipnea, disnea, ortognia, ya pasarían a ser patológicos. En la punta del corazón se desplaza hacia la izquierda. Cambios hemodinámicos. En el embarazo, el gasto cardíaco aumenta. Pregunta esa, aumenta el gasto cardíaco. Aumenta tanto a expensas del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco aumenta a expensas tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. Al final del embarazo, el gasto cardíaco aumenta hasta un 50%. Ahí está, 50% casi al final del embarazo, ¿no? Primero, segundo y tercer trimestre aumenta hasta 50% el gasto cardíaco. Es bastante. Tiene que bombear más sangre porque tiene que aportar más nutrientes, más flujo sanguíneo al feto. 50% aumenta. Pregunta examen. Ahí está acá en el gráfico. Así que no te he dicho. El gasto cardíaco aumenta mucho más en la fase activa del trabajo de parto, hasta un 75%. Y en el segundo periodo expulsivo, aumenta mucho más el gasto cardíaco, hasta un 100, 120, 110%. ¿Te das cuenta? En una gestante a término, todo ese gasto cardíaco que aumenta se redistribuye
en cada órgano, ¿no? De todo ese gasto cardíaco que aumenta en la gestante, el 20% va al riñón, 15% va al útero, pregunta examen, 13% al cerebro de la mamá, a las coronarias, y 2% a las mamas. Entonces, responde esta pregunta. Al final del embarazo, ¿en cuánto se incrementa el gasto cardíaco? 50%, hemos dicho. Aumentas también, te hace 50%. Te estoy diciendo, no te vas a olvidar al paciente allá. Ya aumenta el examen. Al final del embarazo, ¿qué porcentaje de ese gasto cardíaco se destina solo al útero? 15%. Ahí está, 15, ahí está. 12, este artículo dice 12%, pero un 12, 15%. No fácil, no has podido responder, caramba. Pues estamos reclamando las preguntas ahí. El gasto cardíaco, el Williams dice aumenta un 43%, al final casi 50%, pero lo mismo es. La frecuencia cardíaca aumenta 10 latidos por minuto al final del embarazo. Entonces, recuerda que la gestante se caracteriza por tres cosas: frecuencia cardíaca aumentada, volumen. Aumenta la frecuencia cardíaca porque tiene que bombear más sangre hacia el feto. Aumenta el volumen sistólico porque tiene que llevar más oxígeno, más nutrientes hacia el feto. Y ya hemos dicho esto, disminuye la resistencia vascular. Eso es lo normal. Por eso se caracteriza la gestante. El flujo sanguíneo del útero, las arterias uterinas irrigan al útero. En una mujer normal, el flujo sanguíneo al útero es entre 50 a 80 mililitros por minuto. Es poco, 50 a 80. Pero en una embarazada, al final del embarazo, el flujo sanguíneo al útero aumenta 10 veces. O sea, de 50 a 500 o de 80 a 800. Entonces, al final del embarazo, mira, el útero cuánto de río sanguíneo recibe, entre 500 a 800 mililitros por minuto. Cada minuto está recibiendo 500 hasta 800 mililitros, casi un litro en otros casos, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que en dos minutos sería 1600. En 3 minutos ya perdió 2,5 litros. Cuando atiendas el parto y venga una hemorragia, te va a sangrar, te va a sangrar después del parto, no sé qué harás. Te va a venir una hemorragia, una atonía uterina, hemorragia postparto, te va a sangrar. Y te va a ver, en 2-3 minutos ya te sangró 2 litros y 2,500 mililitros. Si tú no actúas rápido, se te va a desangrar. Por eso vienen las muertes maternas, ¿no? La hemorragia postparto. Esto es importante, hay que actuar rápido. Después vas a estudiar obstetricia, pero ya te van a enseñar. Entonces, el 17, ¿no? Al final, el útero recibe pues el 17% del gasto cardíaco. 500 a 750 mililitros por minuto a las 36 semanas, como dice Williams. Durante el trabajo de parto, cada vez que hay contracciones, como se contrae el miómetro, comprime las arterias, pues hemos dicho, ¿no? Y eso disminuye, reduce el flujo sanguíneo. Una contracción muy intensa, muy fuerte, tetánica, va a producir pues una disminución súbita del flujo sanguíneo. Eso hay que tener presente en preeclampsias, RSUs, etc., ¿no? Por eso los fetos con RSU, por ejemplo, toleran menos el trabajo de parto. Bueno, todo eso se va a aplicar pues conforme hagas más adelante. Compresión aorta cava. Más se comprime la vena cava que la aorta, ¿no? La vena cava. Conforme el útero va creciendo, comprime pues hacia abajo el útero, comprime lo que está detrás hacia abajo, la vena cava inferior. Comprime, ¿no? Por eso disminuye el retorno venoso. Este es un estudio que ha demostrado cómo a partir de las 20 semanas, ¿no? La presión venosa, que se da en centímetros de agua, aumenta en la arteria femoral, ¿no? Mucho más que la arteria antecubital, o sea, aumenta más en una arteria del femoral que está del diafragma para abajo que del diafragma para arriba, ¿no? Entonces, a partir de las 20 semanas aumenta más la presión venosa de la arteria femoral. ¿Eso debido a qué? A que el útero está comprimiendo pues la vena cava inferior e impide de esa manera el retorno venoso.
Por eso decimos a la gestante que se ponga de costadito izquierdo, ¿no? Y de esa manera ya no comprime el útero grande que está creciendo, ya no comprime la vena y normal el flujo venoso, ¿no? Entonces el retorno venoso y el gasto cardíaco se van a mantener en una posición de decúbito lateral izquierdo, ¿no? Hay que recomendar eso. Cambios ventilatorios. Tú sabes que como el diafragma se eleva, conforme crece el útero, se va elevando el diafragma hacia arriba. Entonces la caja torácica disminuye su diámetro vertical. Disminuye en 4 centímetros. Conforme el diafragma se eleva hacia arriba, disminuye el diámetro vertical de la caja torácica. ¿En cuánto? En 4 centímetros. Pregunta y examen. Pero sin embargo, la circunferencia torácica aumenta más bien su diámetro anteroposterior y transversal en 5 a 7 centímetros. En conclusión, entonces, vamos a tener una caja torácica más corta, pero más ancha. Entonces, ahí está Williams, ahí está. Como no lees, acá te traerá. Conforme crece el útero, eleva el diafragma hacia arriba. ¿Y te das cuenta? Esto es una no gestante y una gestante. Entonces, disminuye el diámetro vertical en 4 centímetros. Pero la circunferencia torácica aumenta en 5 a 7 centímetros. Pregunta examen. Cambios ventilatorios. Recuerda que en el pulmón, en la gestante, los residuales disminuyen. Pregunta examen. Los residuales disminuyen. O sea, la capacidad residual funcional disminuye. Y el volumen residual disminuye. Acuérdate, los residuales disminuyen. Sin embargo, el volumen minuto aumenta. Por ello, la gestante hiperventila, ¿no? Normal. Los residuales disminuyen. Ahí está. En una no gestante y en una gestante, ¿no? La capacidad residual funcional, mira cómo acá ha disminuido. Y el volumen residual y en la gestante ha disminuido. Los residuales disminuyen. A nivel de los gases, en una no gestante, mira, la presión arterial de CO2 es 40, la presión arterial de oxígeno es 100, el pH 7,40, el bicarbonato 24. Esa es en una mujer normal. Pero en una gestante en el tercer trimestre cambian los valores, mira. La presión arterial de CO2 de 40 disminuye a 30. 30. Disminuye la presión arterial de CO2 porque el feto le está pasando más CO2 a la madre, pues, ¿no? El feto respira oxígeno y bota el CO2 hacia la mamá. Por eso disminuye la presión arterial de CO2. La presión arterial de oxígeno un poquito aumenta. El pH es importante. El pH en una gestante lo normal es 7,44 y no 7,40. Porque si te llega un AGA de electrolitos con pH 140 a 141, está haciendo acidosis. Y se puede afectar el feto. Lo normal es 7,44. O sea, aumenta un poquito hacia alcalino, ¿no? El bicarbonato 24 disminuye a 20. Entonces responde esta pregunta. Disminuye la demanda. ¡Falso! Aumenta la demanda de oxígeno en un 40-50%, ya hemos dicho al inicio. ¿Cuál es el cambio más notable? A, B, C, D, E. La E, pero. Disminuyen los residuales. A nivel gastrointestinal, nosotros hemos escuchado que la gestante, ¿no? Que el vaciamiento gástrico en la gestante está disminuido. Eso hemos escuchado, pero vamos a ver que eso no es del todo cierto. Estoy hablando del vaciamiento gástrico que está disminuido, pero no es del todo cierto así, ¿no? Otra cosa es el peristaltismo intestinal, eso sí está disminuido en la gestante, eso sí, ¿no? La gestante es considerada un estómago lleno, ¿no? Por estas razones. Primero, porque el esfínter esofágico inferior es incompetente, por eso la gestante tiene regurgitación, espirosis, ¿no? Segundo, la secreción gástrica en el estómago está aumentada, ¿no? Aumenta la secreción de gastrina. Ahora sí, ¿cómo es el vaciamiento gástrico? En una gestante que no está en trabajo de parto, sin trabajo de parto, el vaciamiento gástrico no tiene cambios, no cambia, permanece normal. Pero en una gestante en trabajo de parto, el vaciamiento gástrico sí disminuye y va a disminuir, ¿no? de forma variable.
En una gestante que está en trabajo de parto y recibe opioides, el vaciamiento gástrico disminuye marcadamente. Date cuenta eso. Hematológicos. Aumenta el volumen sanguíneo. En el embarazo aumenta el volumen sanguíneo a expensas tanto del plasma como de los glóbulos rojos. Mira, en el primer trimestre aumenta el plasma, ¿no? En el segundo trimestre aumenta mucho más el plasma y también aumenta glóbulos rojos, hematíes. En el tercer trimestre aumenta mucho más el plasma y también aumentan glóbulos rojos. Pero hay más plasma, pero. Y como hay más agua, más plasma, lo diluye a los glóbulos rojos. Por eso hay una anemia fisiológica normal. Por hemodilución. Porque hay más plasma, ¿no? Más agua. Pero los glóbulos rojos, o sea, la masa eritrocitaria ha aumentado. Entonces la gestante aumenta, en conclusión, el volumen sanguíneo. O sea, es un estado de hipervolemia. ¿Y en cuánto aumenta el volumen sanguíneo? Pregunta examen, hasta un 45 a 50%. Igual que el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta más plasma, más agua? Recuerda que la gestante, hemos dicho, se prepara para el parto. O sea, se prepara para sangrar, porque va a sangrar en el parto. Entonces, cuando viene una hemorragia, un sangrado, al inicio primero más va a perder agua. Entonces puede sangrar un parto 500, 800, 1000 mililitros y normal no se descompensa la gestante. Porque al inicio primero está sangrando esto primero, ¿no? Más plasma, o sea, más agua. Ya si entramos en estados de hemorragia severa, ahí sí ya glóbulos rojos, ahí sí ya entramos a otra patología, ¿no? Los factores de coagulación, pregunta examen, aumentan todos los factores de coagulación, excepto el 11 y el 13. Todos los factores de coagulación aumentan, principalmente el fibrinógeno. Porque la paciente, así como se prepara para sangrar, también tiene que prepararse para coagular ese sangrado, ¿no? En el parto. Pues el fibrinógeno sí aumenta todos, ¿no? Pero disminuye el 11, el 13, el TP, TPT, antitromina 3 y un poquito las plaquetas. Pero la gran mayoría de factores aumentan. A la cabeza el fibrinógeno aumenta. Lo normal es 200, pero en el embarazo aumenta hasta 400, 500, normal el fibrinógeno, ¿no? 2, 3 veces. Entonces, la gestante tiene un estado hipercoagulable e hiperfibrinolítico. Se prepara para sangrar, por eso aumentan los factores de coagulación. Si el fibrinógeno te llega a menos de 200, ya te está prediciendo una hemorragia postparto. A nivel del riñón, claro, pero aumenta el flujo renal, ¿sí o no? O sea, la gestante tiene un estado de hiperflujo. Aumenta la tasa de filtración glomerular hasta un 50%. ¿Te das cuenta? Mayor flujo sanguíneo hacia el riñón. Pero sin embargo la creatinina en sangre disminuye, ¿no? Como hay mayor flujo, disminuye la creatinina en sangre. Lo normal de creatinina en una gestante 0,4, 0,6, hasta 0,8 es lo normal de creatinina. Si te llega a 1, 1,2, ya es daño renal, insuficiencia renal, injuria renal. Ya eso se va a dar en la preeclampsia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería esto? Chuta madre. Ya. Caramba. En el embarazo hay una dilatación de los uréteres y pelvis, sí, ¿no? ¿Disminuye el peristaltismo ureteral? Sí, ¿no? Disminuye el peristaltismo ureteral. Por eso hay mayor predisposición a itus, infecciones urinarias, litiasis, todo eso, ¿no? El urétero, ¿no? Aumenta el volumen urinario, sí. Hay una hipertrofia del músculo longitudinal del urétero, sí, ¿no? Esta sería la falsa, ¿no? Acá está, lo leen, pues, ¿no? Disminuye el tono vesical en el embarazo, disminuye el tono vesical, acuérdate. De ahí lo han sacado esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Es un cambio fisiológico en el embarazo. Hola, P, ¿cuál es?
No te demoras. Yo estaba hablando de medicina, pues otro nivel, me han dicho. Pucha, ¿no? Los capos. Aumenta el volumen de. Si incrementa el peritativo, también aumenta la creatina. Aumenta la creatina en sangre. Falso. Sí, dice, sí, insuficiencia renal. Disminuye el volumen, falso, aumenta el volumen. Disminuye la frecuencia cardíaca, falso, aumenta. ¿Cuál es la cara? Aumenta el volumen eritrocitario, ¿no? El peritativo disminuye, hemos dicho. Esa sería, ¿no? Aumenta el volumen eritrocitario de la masa de glóbulos rojos. Conclusión en este entonces. Los cambios fisiológicos son producto de un mecanismo de adaptación del cuerpo, de la gestante, que se prepara para suplir las demandas metabólicas del feto y prepararse para el parto. Esos son los dos grandes objetivos. La hemodinamia se caracteriza por un sistema de alto gasto cardíaco y resistencias disminuidas. La hipervolemia está aumentada a expensas tanto del plasma, ¿no? Habiendo una anemia fisiológica, ¿no? Transitoria. El embarazo es un estado hipercoagulable, ¿no? Con el fin de disminuir el sangrado al momento del parto. Y la capacidad, los residuales, la capacidad residual funcional y el volumen residual están disminuidos, por eso conlleva episodios a veces de saturación en la gestante. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Gracias.